¿A partir de a qué horas va a estar el examen, dice, del viernes? Desde las 7. 7 de la mañana y se cierra El sábado digamos, el sábado a las 7. a las 11:59. Ah, ok. Nada más era mi pregunta. Sí, te digo, o sea, lo voy a dejar abierto, pero, o sea, es como para casos muy, muy especiales. Sí, bueno, es que como trabajo igual ve que el viernes es festivo Sí, y pues mi jornada es sábado y domingo y días festivos, sí, sí, más que nada, o sea, por eso precisamente preguntaba. para esos casos, sí es como que no lo voy a poner el límite en tiempo, pues sí, no lo voy a configurar para que se lo cierre, Ah, ok, pero sí, no, no hay problema, gracias. sí, o sea, sean como que honestos con la fecha en que lo Profe, realizan. una pregunta, ¿a partir de qué hora va a estar el examen? Desde las 7, Del día viernes. de, de Ah, 7 de la mañana del viernes hasta las 11:59 p.m. del sábado. ok, gracias, profe. ¿Vale? Entonces, empezamos con esto. Les digo, esto no es ya como tal clases para el repaso de pues, la estructura. Para los que no alcancen a pasar, pues tengan como que ese chancecito, pero en general ya lo tienen completo todos o la mayoría. Solo son como que para recordarles qué es cada cosa y ver su rúbrica de qué es lo que se va a evaluar del el protocolo y los que alcancen a presentar hoy, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué es el protocolo? Pues recuerden, es un documento donde básicamente vamos a hacer como que una, eh, digamos, vista previa. Recuerden que es básicamente qué vamos a hacer durante el estudio, qué es lo que vamos a hacer en nuestra investigación. Entonces, tiene que tener cierto orden, o sea, tiene que estar organizado, tiene que ser de forma lógica, sus elementos deben de coincidir, obviamente debe de haber pues cierta coherencia entre los elementos, porque pues a partir de aquí es lo que nos va, digamos, a guiar todo, todo el estudio. O sea, básicamente digamos que es un guión, o es una receta. No precisamente, pero o sea, para que se entienda. Es lo que vamos a seguir durante la investigación. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues eso básicamente es que nos permite planificar toda la investigación antes de que la realicemos. Esto obviamente nos va a ahorrar muchos errores, muchos sesgos, porque se pueden identificar desde que estamos planteando la investigación. Esto pues obviamente va al final a generar evidencia, va a mostrar información que va a ser pues clara. Entonces básicamente el protocolo es importante porque nos va a decir qué vamos a hacer, cómo, con qué medios y quiénes. Ahora, pues, ¿qué relación tiene con el proceso metodológico? Pues digamos que todo. ¿Vale? Porque si se acuerdan, vimos lo que fue método científico y método clínico. Entonces, de ahí dependiendo de este, de qué enfoque le queramos dar, es el que podemos ocupar, pero básicamente es lo mismo. ¿Vale? Debe de tener, pues, obviamente, identificar un problema, plantear una solución, una necesidad, posteriormente hacer nuestras hipótesis, nuestros objetivos, desarrollarlo, hacer la comparación, la experimentación y obviamente al final obtener información. ¿Qué estructura básica, digamos, o general debe de contener su proyecto, su protocolo? Pues obviamente su título, ya bien estructurado, su planteamiento del problema, su pregunta de investigación igual ya bien delimitada, los objetivos, la justificación, el marco teórico, nuestra evidencia, nuestras variables ya igual definidas, qué tipo de estudio vamos a realizar, nuestra muestra. Obviamente, los datos, cómo los vamos a recolectar y cómo los vamos a cuantificar o cómo los vamos a analizar. La situación aquí de consideraciones éticas, digamos que va implícita, ¿vale? Porque desde que ustedes redactan su metodología y hacen sus cuestionarios y demás, pues plantean lo que es, pues, mantener la privacidad
del sujeto y todas esas cuestiones. Entonces, no es tan necesario que las especifiquen. Y finalmente, pues obvio, de dónde sale toda su evidencia en la que están fundamentando su estudio, que son las referencias. Su planteamiento, recuerden, es la situación del fenómeno donde, pues ya una vez bien delimitado, nos va a ayudar a describir toda la situación que vamos nosotros a investigar, que vamos a estudiar, y esto obviamente nos va a dar todo lo demás. Entonces, pues recuerden que debemos incluir su contexto, qué tan grave o tan significativo es el problema y por qué es importante que lo investiguemos. Y recuerden que su problema contiene 3 características, que es el sujeto, el fenómeno y su contexto. La pregunta igual, recuerden, ya tiene que estar bien, ya tiene que ser clara, ya tiene que ser específica y deben de verificar que puedan medir lo que son sus variables porque de aquí se desprenden. ¿Vale? Entonces recuerden también que dependiendo y sobre todo en salud, pues podemos aplicar el formato pico. Sus objetivos, pues van básicamente a indicar qué es lo que pretendemos o lo que queremos lograr con el estudio. Delimitamos uno general y a partir de ahí desglosamos algunos objetivos específicos que son cosas ya más puntuales, de acuerdo a lo que estemos nosotros investigando y que nos van a llevar, digamos, por una guía más clara. Obviamente, pues nuestra justificación básicamente es eso de por qué es importante realizar el estudio. Obviamente, aplicado a salud, pues qué relevancia clínica tiene. Nos va a arrojar nuevas técnicas o nos va a ayudar a definir mejores diagnósticos, cualquier situación de esa, ¿vale? Pero básicamente es eso, por qué debemos de realizar el estudio. Nuestro marco teórico, que básicamente es toda la evidencia que encontramos, ¿vale? Es toda la información que al momento existe de esa situación. Esto nos permite, pues, entender el contexto de qué es lo que está pasando con la enfermedad o con el sujeto que estamos investigando. Obviamente también nos va a permitir a fundamentar nuestras variables y, obviamente, justificar por qué tenemos que hacer esa investigación. Las variables, pues recuerden, surgen de su pregunta, de su planteamiento del problema. Estas pues deben de ser medibles. Deben de ustedes verificar qué definición tienen, si son conceptuales, son operativas. También tienen que identificar pues son cuáles, son cuantis, toda esa situación, para que al final cuando ustedes hagan la evaluación de sus datos, pues sea de una mejor manera. Y pues igual, recuerden que deben especificar qué tipo de estudio van a realizar, porque no va a ser como que tan al azar, sino que tienen que ver cuál se adecua más de acuerdo a lo que ustedes están planteando, ¿vale? Entonces, pueden ser tanto experimentales como descriptivos, observacionales, transversales, el que mejor vaya con su estudio. Recuerden también, deben definir bien su muestra. Recuerden que esa debe de ser significativa a la población, o sea que debe de cumplir con absolutamente todos los criterios que ustedes necesiten para poder realizar lo que es su investigación, porque si no van a tener sesgos desde lo que es la selección, ¿vale? Y obviamente sus datos tienen que especificar cómo ustedes los van a obtener. Si va a ser a través de revisión de datos, revisión de fuentes secundarias, van a aplicar alguna entrevista, van a aplicar algún cuestionario, una hoja de registro y obviamente una vez que los tengan ya recolectados, cómo ustedes van a interpretar y hacer el análisis de esos datos. Entonces que ustedes deben de especificar cómo los van a organizar, cómo los van a secuenciar, cómo los van a medir, van a sacar porcentajes, van a utilizar medias aritméticas, todo lo que ustedes vayan a hacer para analizar toda la información que recolectaron de su estudio, lo tienen que plantear aquí. Obviamente tienen que poner todas las fuentes de las que ustedes obtuvieron, toda la información y toda la evidencia que ustedes están utilizando para sustentar su estudio. Y recuerden que debe tener coherencia todo su protocolo, o sea, desde lo que es su problema, debe obviamente estar relacionado con lo que son sus objetivos, obviamente con lo que es su pregunta de investigación, con sus variables,
con el tipo de diseño, porque recuerden, no va a ser lo mismo que ustedes apliquen uno experimental, uno observacional, en uno ustedes van a hacer cosas y en otro únicamente se van a dedicar a, pues, digamos, a anotar. Y igual, pues recuerden, debe de seguir cierta orden, bueno, cierto orden, y debe de ser coherente en todos sus elementos, porque a partir de su planteamiento sale su pregunta, obviamente a partir de ahí pues salen sus objetivos, salen sus variables, de sus variables les puede ayudar a definir qué tipo de estudio es el que más se puede ocupar y eso a su vez les va a decir qué herramientas podrían utilizar para pues recolectar sus datos y posteriormente hacer toda la interpretación. Y lo que creo que tiene más peso ahorita es la rúbrica de evaluación de su proyecto, ¿vale? Estoy considerando yo 10 criterios, ¿vale? Cada uno tiene un valor de un punto. Si lo cumple parcialmente, pues va a obtener medio punto y si no lo cumple, pues básicamente cero. ¿Qué estoy evaluando? El título, que ya quede bien claro, bien definido. Planteamiento del problema. Ustedes, como se darán cuenta, aquí no incluyo lo que es la introducción, porque básicamente va a la par. ¿Vale? Así como ustedes plantean que existe el problema, pues hacen introducción a lo que es su estudio. Entonces, van digamos que juntos. Por eso no lo incluí, pero no es que no lo vaya a revisar. Su pregunta de investigación, ya que esté bien delimitada, que esté ya bien planteada, sus objetivos obviamente pues tienen que ser claros, tienen que ser coherentes con lo que ustedes están investigando. No me pueden decir que van a ver prevalencia cuando ustedes lo que están midiendo pues son factores de riesgo. O sea, no tiene que ver cuántos casos se están presentando con respecto a qué lo provoca. Sus variables igual ya tienen que estar definidas, ya tienen que tener su definición operacional, ya deben de saber cómo las van a medir y toda esa situación. Ya tiene que quedar claro qué tipo de estudio van a aplicar, en quién y cómo van a hacer esa recolección y análisis de sus datos y obviamente que tenga pues cierto orden, cierta coherencia, todo lo que estén ustedes planteando, ¿vale? Son como que los aspectos básicos que voy a evaluar. Si se dan cuenta, si faltan cosas como pues, los resultados y esas situaciones, pero es porque van ya dentro de, o sea, dentro de metodología, pues va esto. Entonces, en metodología, yo voy a evaluar pues su población y todo eso. Así que es básicamente lo que voy a estar evaluando ahorita de sus proyectos. ¿Vale? Igual esta rúbrica, pues ya está en el Classroom, ya tiene allí, o sea, está tanto en los criterios como un archivo adjunto, así que la pueden consultar para los que no alcancen a pasar hoy y que tengan el chance de corregirlo para mañana y para el viernes, ¿vale? Porque si tienen que pasar todos a presentar su trabajo. Y otra cosa, recuerden que para subir el trabajo bueno, ya es su entrega final, todos los integrantes tienen que subirlo y tienen que anexar su nombre completo iniciando por apellidos. Entonces, así estén todos los nombres en la portada. Quienes no lo suban no tienen calificación de protocolo. ¿Por qué? Porque eso precisamente es la evidencia de que ustedes están cumpliendo con las entregas. ¿Dudas con eso? No, profe, todo muy claro. Vale, entonces les dejo el espacio para quien quiera empezar. Quienes sientan que ya está completo, que ya Yo, quieran pasar de una vez. yo quiero empezar. Adelante. Ahí dejé compartir pantalla.
¿Se aparece? Sí. Ok. Mi tema es síndrome de realimentación en pacientes desnutridos hospitalizados y los factores de riesgo, prevención y manejo clínico. La introducción de mi tema es que el síndrome de la realimentación es una complicación clínica que ocurre cuando un paciente en estado de desnutrición recibe nuevamente aporte nutricional, ya sea en diferentes vías de alimentación oral, enteral, parenteral. Este fenómeno implica una serie de cambios metabólicos y hormonales que pueden desencadenar alteraciones, ya sean mortales o que sean muy graves, y se deben de manejar de una forma adecuada. En la práctica clínica, este síndrome es relevante debido a que el riesgo como ayuno prolongado, enfermedades crónicas como cáncer, cirugías mayores o trastornos de la conducta alimentaria, a pesar de su importancia, pueden ser subdiagnosticados, lo que incrementa la mortalidad. Por ello, resulta fundamental profundizar en su fisiopatología, factores de riesgos, estrategias de prevención y manejo, con el fin de mejorar la atención clínica y reducir complicaciones asociadas. El marco teórico se origina por el cambio abrupto del estado catabólico al anabólico durante el ayuno prolongado. El organismo utiliza grasas y proteínas como fuente principal de energía, disminuyendo la secreción de insulina. Al reiniciar la alimentación, especialmente con carbohidratos, se estimula la liberación de insulina, lo que provoca el desplazamiento intracelular de electrolitos como fósforo, potasio y magnesio. Esto genera una disminución en sus niveles séricos, siendo el hipofosfatemia el hallazgo más característico. Además, se produce retención de sodio y agua, lo que puede causar sobrecarga de volumen, edema y falla cardíaca. La deficiencia de tiamina también juega un papel importante, pudiendo desencadenar complicaciones neurológicas. Diversas guías clínicas recomiendan iniciar la realimentación de forma progresiva y monitorear los electrolitos diariamente, suplementar micronutrientes para prevenir complicaciones. Mi planteamiento del problema es que el síndrome de la realimentación representa una complicación frecuente, pero poco reconocida en pacientes desnutridos y hospitalizados. Su aparición puede generar consecuencias graves como arritmias, insuficiencias respiratorias, alteraciones neurológicas y muerte. En muchos casos, la falta de protocolos estandarizados para la realimentación y la escasa capacitación del personal de salud contribuyen a un desarrollo. Por ello, es necesario analizar la eficiencia de estrategias preventivas y establecer medidas claras para su manejo clínico. Mi pregunta de investigación es: ¿qué pacientes nutridos hospitalizados la implementación de un protocolo de realimentación controlada comparado con la alimentación convencional reduce la incidencia del síndrome de realimentación? Mi objetivo general es evaluar la eficiencia de un protocolo de realimentación controlada en la prevención del síndrome de realimentación. Y los objetivos específicos es identificar factores de riesgos clínicos y nutricionales, analizar alteraciones metabólicas asociadas, comparar incidencia de entre grupos, evaluar medidas preventivas. Mis variables son: variable independiente, protocolo de realimentación controlada; variable dependiente, presencia del síndrome de realimentación. Variables secundarias es fósforo sérico, potasio, magnesio, el IMC, la edad y días de hospitalización. Diseño del estudio es cuantitativo, analítico, prospectivo y tipo cohorte. Se comparan dos grupos: paciente con protocolo y sin protocolo. Este diseño permite evaluar causalidad y asociación. Nuestra población y muestras son pacientes hospitalizados con desnutrición y criterios de inclusión: IMC bajo, ayuno prolongado. Criterios de exclusión es embarazo, enfermedad terminal,
Muestra 8 pacientes aproximados. Recolección de datos, se utilizarán expedientes clínicos, análisis de laboratorio y seguimientos durante 7 días. Instrumento, formato estructurado y validado. Análisis de datos, se aplica estadística descriptiva e inferencial, media, desviación estándar, chi cuadrada y t-student. Nivel de significancia es P menos 0.05. Conclusión, el síndrome de la realimentación es una condición prevenible y se identifican oportunamente los factores de riesgo y se aplican protocolos adecuados. La implementación y estrategias controladas de realimentación puede reducir significativamente la incidencia y mejorar la seguridad del paciente. Y en resumen muy general, y para que lo entiendan un poco mejor, el cuerpo está en modo ahorro y sin suficiente comida. De repente le entra comida y sube la insulina, y la insulina mete nutrientes a las células muy rápido. Se chupan de la sangre minerales claves como fósforo, potasio y magnesio. Y el resultado de hacerlo de muy rápido y con cantidades grandes de comida es que la sangre se queda con niveles muy bajos de minerales y eso afecta a los órganos vitales. No es la comida en sí el problema, sino la velocidad con la que el cuerpo cambia de estado y cómo eso se desbalancea los electrolitos. Y sería todo. ¿Tienen alguna duda? Vale, o sea, vas bien, pero sí te faltaron todavía algunas cosillas. Nada más allí, digamos que en lo que es tu instrumento especifica cuál vas a usar. Y recuerda que lo tienes que formular y agregarlo en tus anexos. O sea, toda la primera sección está bien, nada más allí. Y Ay, lo ¿me que puede repetir lo que me dijo al inicio para anotarlo? de tu instrumento tienes que especificar cuál vas a utilizar. Lo tienes que, o sea, que generar y lo tienes que agregar en tus anexos. Y respecto a tu explicación, o sea, sí, pero esa parte va más en lo que es en tu justificación y en tu marco teórico, porque es la evidencia que tienes para sustentar lo que tú estás planteando de tu investigación. Y allí digamos que nada más como pues algunas observaciones, no manejes lenguaje coloquial en formatos, pues digamos, técnicos, siempre utiliza lo que es terminología. Y pues bueno, allí más bien no es que la insulina jale nutrientes, la insulina digamos que sensibiliza o facilita la entrada específicamente de glucosa para pues generar, obviamente activar las vías posteriormente de glucólisis y demás, porque en sí quien la mete son los GLUTs, específicamente GLUT4, que es el que tiene más afinidad o tropismo hacia la glucosa y la va a meter hacia la célula para poder iniciar con las vías. Pero, o sea, en general todos los demás está bien, nada más, o sea, hazlo más técnico. Muy bien. Igual, faltaron algunas citas en algunos lugares y lo que son tus referencias. Muy bien, lo voy a corregir. Gracias. Apellidos, Arqueta Dorado. María Fernanda. Sí, Ok, entonces corrige eso, ya lo puedes subir, ¿vale? muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más que quiera pasar de una vez? Pues si gusta, yo puedo pasar. Adelante. Gracias.
Voy a comenzar a compartir pantalla. De antemano la señal de aquí en mi trabajo no es muy buena. Entonces si en algún momento mi audio se llega a cortar o algo, pues igual se me pueden apoyar haciéndomelo saber para pues tenerlo en cuenta. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Muy bien. Ok, ese es el consentimiento que estaba terminando de hacer. Y acá está. Muy bien, buenas tardes compañeros y maestro. En esta tarde pues les voy a presentar nuevamente mi protocolo de investigación ya concluido. El título de mi protocolo de investigación lleva por nombre Evaluación de las competencias técnicas del personal no sanitario de centros de relajación en la aplicación de terapia de infusión bajo la norma oficial mexicana 022 SSA 3-2012. Los temas que vamos a estar abordando en este protocolo, pues es una introducción, planteamiento del problema, una justificación, nuestra pregunta de investigación, la hipótesis, objetivos, tenemos un marco teórico, nuestras variables, tenemos también lo que es el diseño del estudio, la población, la recolección y análisis de datos, los resultados y el anexo 1, que básicamente es la entrevista por la cual yo me voy a apoyar para poder recolectar nuestra información. Y como último, pues referencias bibliográficas. Vamos a comenzar con la introducción. Como ya sabemos muy bien, compañeros, pues en las últimas semanas, ¿verdad? Porque esto no es un hecho que tenga mucho tiempo atrás, es algo que sí, si bien el problema ya trae raíces un poco antiguas, el problema tomó popularidad en los últimos años, ¿verdad? En algunas regiones del norte de México, ¿verdad? De la República Mexicana, específicamente en Sonora y Baja California, los centros de relajación o spas pues han experimentado un crecimiento grande, ¿verdad? En lo que es la diversidad de sus servicios. Actualmente ya se cuenta con lo que viene siendo incorporación de prácticas o servicios que anteriormente pues eran exclusivos del área médica, ¿verdad? Como lo son la terapia de infusión, entre otros. Este procedimiento consiste en la administración directa de soluciones y fármacos, ¿verdad? O también nutrientes a nuestro torrente sanguíneo. El simple hecho de que a mí me vayan a introducir un agente externo o extraño a mi cuerpo directamente, pues ya esto ya contrae un gran riesgo potencial pues para mi salud, ¿verdad? Entonces, como aquí lo menciona, pues esto implica la ejecución de técnicas invasivas que lógicamente van a requerir que el personal que ha de llevarlo a cabo, pues posea ciertos conocimientos y habilidades clínicas precisas y claramente pues también el cumplimiento estricto de normas sanitarias establecidas. Esto anterior lo podemos encontrar en la página de la Secretaría de Salud, en lo que viene siendo su artículo de la norma 022 publicada en 2012. Sin embargo, pues también en muchos de estos establecimientos, el personal no profesional en áreas de la salud se encarga, ¿verdad?, de realizar estos procedimientos ya mencionados y desgraciadamente en muchas ocasiones se carece de información profesional o de formación en lo que viene siendo capacitación formal, ¿verdad? Esto, pues a su vez, representa un riesgo potencial para la seguridad y la salud del paciente. Esta situación puede derivar en complicaciones como infecciones que se pueden asociar a una mala práctica, como la flebitis, infiltraciones, daños mayores al vaso sanguíneo o errores en la administración de soluciones, las cuales pues pueden comprometer seriamente la integridad del paciente, y esto nos lo menciona la Organización Mundial de la Salud en su página en un artículo publicado en Prácticas Clínicas en el 2012. Adicionalmente, en México existe una limitada supervisión por parte de las autoridades sanitarias. Desgraciadamente, estos centros de relajación o spas no cuentan con una visita consecutiva de
pues ahora sí que autoridades sanitarias del país, simplemente pues con que ellos demuestren cierta documentación para operar, pues con eso los dejan trabajar, pero no se les pide documentación más allá profesional como un título o una cédula que pues garantice o al menos una capacitación, un certificado que el personal que va a realizar estas prácticas pues esté capacitado para hacerlo, ¿verdad? Lógicamente, esto que les acabo de mencionar va a coadyuvar a que el cumplimiento de esta norma que les acabo de mencionar, la norma 022, pues no se cumpla al 100%, ¿verdad? Sabemos que esta norma es la norma que nos ayuda a establecer, pues, las condiciones necesarias para poder administrar una segura terapia de infusión. Posteriormente, la ausencia de evidencia sobre el nivel de competencias del personal en estos lugares evidencia pues también un espacio en blanco, ¿verdad?, en la regulación y control de esas prácticas. Por lo tanto, resulta fundamental analizar y evaluar las competencias técnicas del personal que realiza terapia de infusión en centros de relajación. Esto claramente con un propósito pues positivo, ¿verdad? Que va a ser identificar riesgos potenciales y áreas de oportunidad que permitan mejorar la calidad de la atención y garantizar la seguridad de nuestro paciente. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, compañeros? No, todo bien. Muy bien, continuamos entonces. Planteamiento del problema. En los centros de relajación que ofrecen servicios de terapia de infusión, se ofrecen pues cerebros vitaminados, electrolitos, cócteles, entre otros servicios, ¿verdad? Va a existir o existe una problemática relacionada con la careciente información sobre la formación profesional del personal encargado de realizar estos procedimientos. A pesar de que se trata, ¿verdad?, de una intervención invasiva que requiere pues precisión y control. En ocasiones pues no se cuenta con evidencia que permita determinar si quienes van a aplicar esta terapia poseen competencias necesarias. Basándonos en lo que nos dice la Secretaría de Salud, a través de la norma 022, se establecen lineamientos específicos para la correcta administración de la terapia de infusión, incluyendo aspectos relacionados con la técnica, la prevención de infecciones y la vigilancia del paciente. Sin embargo, en algunos establecimientos no clínicos, como los centros de relajación, se desconoce el nivel de cumplimiento de esos criterios, lo cual limita la identificación de posibles deficiencias en la práctica. Asimismo, la OMS en 2020 resaltó que la falta de competencias prácticas en procedimientos invasivos incrementa el riesgo de eventos adversos, lo cual resalta la importancia de evaluar al personal no sanitario que realiza estas intervenciones. En este sentido, la ausencia de información específica sobre su desempeño impide establecer con claridad el nivel de seguridad con el que se están llevando a cabo estos procedimientos. Esta situación pues deja en duda las competencias técnicas del personal que no es del área de la salud y que a su vez también labora en este tipo de establecimientos. Y claramente, pues, como resultado nos va a ser dificultoso poder detectar áreas de mejora y también la implementación de medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Justificando esto anterior, la presente investigación es de relevancia desde el ámbito clínico hasta el área de la salud pública, debido a que la terapia de infusión intravenosa constituye un procedimiento invasivo que, bueno, si no se realiza bajo condiciones adecuadas, sabemos muy bien que se pueden generar complicaciones graves en los pacientes. La ejecución de esta técnica y también no solamente de esta, sino de cualquier procedimiento clínico, requiere no solamente conocimientos teóricos, sino que también se requieren habilidades prácticas, un juicio clínico y apego a principios de asepsia y antisepsia, que claramente si no tenemos una formación profesional y una formación adecuada de calidad, pues ninguna de estas habilidades vamos a poder desarrollarlas en la atención de nuestro paciente. Enfocándonos en la seguridad específicamente de nuestro paciente, algunos organismos sanitarios internacionales han señalado que una gran parte de eventos adversos en la atención clínica son prevenibles mediante la implementación de prácticas seguras y capacitación del personal. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de la higiene de las manos y del cumplimiento de protocolos estandarizados para reducir infecciones asociadas a procedimientos invasivos. Aquí voy a abrir un paréntesis haciendo énfasis a lo que nos menciona este apartado,
que específicamente en el caso de incidencia que hubo aquí en Sonora, ¿verdad? De que muchos pacientes lamentablemente perdieron la vida a causa de una mala praxis, se investigó específicamente cuál fue la causa de la cual se pudo haber dado esto, y la COFEPRIS indicó que pues el personal que laboraba en estos centros de relajación desgraciadamente no carecían, ¿verdad? Tenían esta deficiencia en cuestiones de higiene y de práctica clínica. Un paciente documentó también el área donde se estaba trabajando, se veía cómo el personal estaba comiendo y también manipulaba catéteres en la misma área de atención, pues lo cual sabemos como personal de salud que esto es totalmente pues inadecuado, ¿verdad? El impacto de esa situación en los usuarios de centros de relajación es significativo, ya que estos acuden en busca de bienestar y pues desgraciadamente sin que ellos se den cuenta, pueden ser sometidos a intervenciones que implican riesgos, ¿verdad? Sin que se cuente con una garantía de atención profesional adecuada. Por esto anterior, evaluar las competencias técnicas del personal, pues nos va a permitir identificar posibles deficiencias en esta formación del personal y también contribuir al diseño de estrategias orientadas a la mejora continua. Además, este estudio va a proporcionarnos evidencia importante pues acerca del nivel de cumplimiento de esta normativa en vigor, lo que va a beneficiarnos, ¿verdad? Reforzar claramente mecanismos de supervisión y regularización en este tipo de establecimientos. Esto va a tener pues un impacto positivo en la calidad de servicios y en la salvaguarda de la salud pública. Y esto lo podemos encontrar en la revista de enfermería del IMSS en 2017, que pues fue la fecha de su publicación. Ahora, la pregunta de investigación que formulé es: ¿cuál es el nivel de competencias técnicas del personal no sanitario de centros de relajación en la aplicación de terapia de infusión y en qué medida éstas se apegan a lo establecido en la norma oficial mexicana 022 SSA 3 2012 de la Secretaría de Salud? Como hipótesis, pues el personal no sanitario que labora en centros de relajación es deficiente en cuanto a competencias técnicas en la aplicación de terapia de infusión en comparación a lo que nos exige la norma oficial mexicana 022. Esto debido a la careciente formación profesional, pues que mucho personal de ese tipo de lugares se forman de una manera empírica sin tener alguna formación teórica. También pues hay ausencia de capacitación continua, lo cual va a incrementar aún más la probabilidad de que pues hayan eventos adversos en los usuarios. Tenemos como objetivo general pues determinar el nivel de competencias técnicas del personal de estos centros de relajación en la aplicación de terapia de infusión, comparándolos pues con el cumplimiento de la norma oficial mexicana 022. Mis objetivos específicos es describir el nivel de conocimiento teórico del personal sobre la norma oficial mexicana 022, observar la técnica empleada por el personal durante la aplicación de la venoclisis, ¿verdad? De la terapia de infusión, registrar el cumplimiento de medidas de bioseguridad, asepsia y antisepsia durante el procedimiento, comparar los conocimientos teóricos del personal con su desempeño práctico en la aplicación del procedimiento, porque también esto nos puede pasar a nosotros, que seamos muy buenos en la teoría, pero que a lo mejor a la hora de la práctica, si no hemos tenido, pues ahora sí que mucha interacción con pacientes, pues no sepamos de manera correcta cómo aplicarlo prácticamente, ¿verdad? Identificar la presencia de prácticas que representen riesgo para la seguridad del paciente durante la terapia de infusión. El marco teórico nos dice que la terapia de infusión intravenosa constituye una parte de procedimientos clínicos invasivos que demandan una alta exactitud, ¿verdad? Técnica y con una base científica sólida, dado su efecto inmediato en el sistema circulatorio. Recordemos que nosotros al ingresar en un catéter al cuerpo vamos a introducir una solución directamente al torrente sanguíneo, y la acción o el efecto que queremos ver, pues se va a ver de manera inmediata. Además de su impacto terapéutico, su correcta ejecución depende de tomar decisiones clínicas acertadas, evaluar al paciente y aplicar criterios técnicos normalizados que minimicen la posibilidad de ocurrencia de eventos adversos. En este ámbito, la regulación normativa juega un rol clave, ¿verdad? Una herramienta clave sin duda alguna, que pues va a normalizar esta práctica.
La norma ya mencionada no solamente nos proporciona lineamientos operativos, sino que también nos especifica las habilidades requeridas como personal, pues para tener la capacidad de evaluar prácticas clínicas, identificar riesgos y tomar decisiones durante el procedimiento. Esto pues significa que cumplir con la norma implica más allá de saber ejecutar una técnica. Requiere saber pues fusionar conocimientos y habilidades en situaciones de la vida hospitalaria real. Desde un punto de vista teórico, el concepto de competencia técnica en el ámbito de la enfermería ha progresado hacia un enfoque más holístico. No se limita a la destreza técnica, sino que también se abarcan componentes cognitivos y actitudinales, los cuales facultan al profesional para poder actuar de forma segura ante circunstancias cambiantes. En este contexto, el modelo propuesto por Patricia Benner nos ofrece un marco interpretativo valioso al describir cómo la adquisición de habilidades clínicas depende de la experiencia y también de la capacidad de detectar patrones en la atención al paciente, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en un artículo publicado en 2019. Este enfoque es especialmente oportuno para examinar contextos no convencionales como los centros de relajación, donde la implementación de procedimientos clínicos puede tener carencias, ¿verdad?, de una formación o formal o profesional o también una supervisión adecuada. En tales ambientes, una falta de desarrollo de competencias puede resultar en una ejecución técnica errónea, basándonos en la repetición de técnicas empíricas sin una base clínica sólida. Por otra parte, la literatura sobre seguridad del paciente destaca que los errores en procedimientos invasivos no siempre son consecuencia de falta de conocimiento, sino que en ocasiones las deficiencias en la práctica y en la toma de decisiones o también en los respetos a los protocolos requeridos, pues va a dar como resultado una mala praxis. Esto también pues va a reforzar la necesidad de evaluar las competencias con una visión integral que nos permita contemplar de manera panorámica el conocimiento teórico como en el rendimiento en situaciones concretas. Asimismo, la reducción de los procedimientos y la adherencia de los protocolos a la bioseguridad, la evidencia internacional ha señalado que la variabilidad en la realización de estos procedimientos aumenta la probabilidad de complicaciones, evidenciando así la necesidad de contar con personal debidamente formado y evaluado de manera continua. Por lo tanto, el estudio de las competencias técnicas en la aplicación de la terapia de infusión debe ser abordado desde una visión multidimensional que integre regulaciones, formación profesional, experiencia clínica y condiciones del entorno adecuadas. Este enfoque permite no solamente evaluar el grado de adherencia a los lineamientos propuestos, sino que también nos va a permitir que pues tengamos una visión más amplia de los elementos que impactan en la calidad de la práctica y la seguridad de nuestro paciente. Como variable cuantitativa, o sea, una variable dependiente, tenemos lo que es la percepción de la calidad y seguridad del procedimiento de terapia de infusión. Se define como la valoración que realiza el paciente respecto a la atención recibida, considerando aspectos como la confianza en el personal, el trato recibido, las condiciones de higiene y la presencia de molestias o complicaciones durante o después del procedimiento. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir a través de escalas de valoración clasificadas como excelente, buena, regular o deficiente. El diseño de este estudio se va a llevar a cabo con un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño descriptivo y transversal, el cual es no experimental. El método cuantitativo facilita la recolección, organización y análisis de información, obteniendo, ¿verdad?, esto anterior de las percepciones de los pacientes a través de variables que se pueden medir, lo que permite su interpretación mediante técnicas estadísticas sencillas. Este enfoque es apropiado para describir fenómenos que pueden observarse y para ofrecer una representación objetiva de la realidad. El diseño que no es experimental es pertinente porque no se manipulan las variables independientes, sino que se observan los eventos tal como acontecen en su ambiente natural. En este escenario, el estudio se limita a examinar la percepción que tienen los pacientes sobre el procedimiento que recibieron, sin involucrarse en la manera en la que se lleva a cabo dicho procedimiento.
Además, el estudio tiene un enfoque descriptivo, ya que su objetivo es caracterizar cómo perciben los pacientes la calidad y la seguridad del procedimiento de terapia por infusión. No se busca establecer relaciones de causa y efecto, sino más bien identificar características, tendencias y posibles áreas de mejora en la atención proporcionada. Por último, el diseño transversal significa que la recolección de datos se realiza en un único punto de tiempo, lo que nos va a permitir obtener una visión general del fenómeno en el contexto particular en el que se manifiesta sin necesidad de tener un seguimiento de estos pacientes a largo plazo. Justificando el diseño, pues dado que la finalidad de la investigación es examinar cómo se siente el usuario sin modificar el entorno, un enfoque descriptivo es apropiado, ya que la visión del paciente es un aspecto importante al medir la calidad del servicio. Esto nos va a ayudar a detectar factores vinculados con la seguridad, el trato recibido y la confianza establecida a lo largo del proceso. Además, el enfoque transversal de la investigación nos va a permitir recopilar datos en un tiempo determinado, lo cual es útil para estudiar situaciones donde no se realiza un seguimiento constante de los usuarios. En delimitación de la población, el grupo de estudio está formado por individuos que visitaron centros de relajación y que a su vez también recibieron terapia intravenosa. Asimismo, también está conformado por el personal de centros de relajación o spas que no pertenezcan al área de la salud. Se aceptan como criterios de entrada a aquellos participantes que hayan contemplado el procedimiento y estén dispuestos a colaborar en el estudio, compartiendo detalles sobre su experiencia. Además, se incluyen pacientes de ambos géneros y varias edades. También a personal activo de centros del tipo ya anteriormente mencionado. Esto con el fin de evaluar sus destrezas técnicas y apego a la norma ya mencionada. Se definen como criterios de exclusión a las personas que no finalizaron su procedimiento o su tratamiento, también que tengan dificultades para responder la entrevista o que no estén de acuerdo en dar su aprobación para participar. Así también se excluyen a los individuos que no estén laboralmente activos en el área descrita. La elección de este grupo permite obtener datos directos sobre cómo perciben los usuarios del servicio y la preparación técnica del personal, lo cual es esencial para valorar la calidad del servicio y la seguridad del procedimiento. Recolección y análisis de datos. La recolección de datos se llevó a cabo a través de la aplicación de una entrevista dirigida a pacientes, diseñada con la finalidad de evaluar su percepción sobre la calidad y seguridad del procedimiento o terapia de infusión. El instrumento fue elaborado considerando aspectos relevantes relacionados con la atención de calidad, tales como la información proporcionada al paciente, el trato del personal, condiciones de higiene y la experiencia durante el procedimiento. La entrevista estuvo conformada por preguntas abiertas que permitieron explorar los siguientes aspectos: información previa al procedimiento, percepción del trato recibido, observación de medidas de higiene, experiencia durante la infusión y presencia de molestias o complicaciones posteriores. Ahorita vamos a ver el instrumento completo en el anexo 1. Como resultados, pues esperamos identificar que el nivel de competencias técnicas del personal no sanitario que realice terapia de infusión en centros de relajación presenta variabilidad en relación con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana 022 SSA 3 2012. A partir de la información obtenida mediante la percepción de los pacientes, se prevé evidenciar posibles deficiencias en la aplicación de los criterios técnicos establecidos por la normativa, particularmente en aspectos como la correcta aplicación de medidas de higiene y bioseguridad previas al procedimiento, la preparación adecuada del material y del paciente, la selección apropiada de sitio de punción, la vigilancia y monitoreo del paciente durante la infusión, la identificación y manejo oportuno de complicaciones. Asimismo, se espera que una proporción de los procedimientos realizados no cumpla de manera íntegra con los lineamientos establecidos por la norma oficial mexicana 022, lo cual podría reflejar deficiencias en la formación, capacitación o supervisión del personal encargado. Por otra parte, también se anticipa la presencia de prácticas adecuadas en algunos casos, ¿verdad? Lo que nos va a permitir identificar distintos niveles de competencia técnica en relación con el grado de apego a la norma vigente. Ya tal cual analizando lo que es nuestra entrevista, ¿verdad? Que es a través de la cual recolectamos información,
Se le hace al paciente o se le informa, ¿verdad?, que se le va a dar a firmar un consentimiento informado, el cual se les voy a presentar a continuación. Aquí tenemos el consentimiento informado para la aplicación de entrevista, ¿verdad? Pues ya le decimos al paciente cuál es el título del proyecto, qué propósito tiene, y pues se le va a hacer una invitación cordial, ¿verdad?, para que pueda formar parte de esta entrevista, que pues tiene como fines, pues, educativos, etcétera. Se le hace también de su conocimiento, pues, los aspectos importantes. La participación del paciente es totalmente voluntaria. El paciente se puede retirar en el momento que él decida. La información que nos proporcione, pues, va a ser confidencial y anónima. No se van a realizar procedimientos adicionales, ni tampoco se va a poner en riesgo su salud. Tampoco, bueno, también se les hace de su conocimiento porque pues en ocasiones pacientes piensan, no, pues me van a hacer una entrevista y a lo mejor me van a pagar o me van a dar alguna ahí recompensa, pues también se le hace de su conocimiento que pues en este caso no se le va a dar ninguna recompensa pues económica, ¿verdad? También se le hacen de su conocimiento los beneficios, pues que nos va a apoyar a mejorar la calidad de atención en la aplicación de terapia de infusión y a identificar áreas de mejora en el desempeño del personal no sanitario en estos centros de relajación. Riesgos, pues tal cual no existen riesgos físicos, sino más bien psicológicos, ¿verdad? Algunas preguntas podrían generar incomodidad, ya sea leve, ¿verdad?, o extrema al recordar la experiencia que tuvieron, pero también se pueden omitir algunas preguntas en caso de que no desee responderlas. Ya tal cual, hablando del consentimiento, pues se le pide al paciente que nos llene esta hoja con su nombre y que nos declare que ha leído y comprendido la información proporcionada. Se le han explicado los objetivos de estudio, ¿verdad?, y también de una manera clara. También se le pide que declare que ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y que éstas hayan sido respondidas satisfactoriamente y que él, sobre todo lo más importante, acepte participar de manera libre y voluntaria. Se le pide que firme y que ponga sus huellas digitales, para que tengamos una mayor credibilidad en nuestro consentimiento informado. Se le pone la fecha y pues el lugar donde fue realizado. Se le pone también lo que es la firma del investigador y el nombre del investigador, pues para que sea un poquito más completo. Volviendo a lo que es nuestra aplicación de la entrevista, pues se le pide su nombre, su edad, la cantidad de terapias administradas, el tratamiento que se le administró, que le prometía este tratamiento, cuál era su propósito, cuál fue su impresión al llegar al lugar de trabajo, si firmó algún consentimiento, que pues es el que les acabo de enseñar. Se le pregunta quién realizó el procedimiento, si ella tenía o él tenía conocimiento de si la persona que lo hizo era profesional o nada más tiene alguna capacitación por ahí empírica, entre otras, ¿no? También se le pide que nos indique cuál fue su percepción, en condiciones de higiene y seguridad, si se le garantizó que el material estuviera estéril, que fuera higiénico. También se le pregunta si el personal utilizó equipo personal de protección y también pues que si el personal estuvo al tanto de su condición, si se le tomaron signos vitales completos antes y después de la administración del tratamiento, ¿verdad? Ya por último se le va a preguntar del 1 al 10, pues qué calificación le puede brindar al servicio y si volvería a regresar, ¿verdad?, a aplicarse este tipo de terapias y pues claramente si le fue de ayuda la terapia. Ya para finalizar, tenemos nuestras referencias bibliográficas, cada una de ellas nos va a llevar a los sitios donde se obtuvo la información. Tenemos aquí lo que es la Secretaría de Salud, pues aquí tenemos la norma oficial mexicana ya mencionada, aquí tenemos el enlace para poderla percibir. Tenemos aquí el estudio de la OMS, aquí tenemos el otro, el de la revista de enfermería, y aquí tenemos el estudio de Patricia Benner. Y pues de mi parte será todo, compañeros. Si alguien tiene alguna duda, es momento de que puedan hacer sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Le dejo la palabra al profesor. Vale, eso. La verdad, bastante bien, muy, muy completo. Que van a salir con los consentidos y eso, pero nada, la verdad es que hiciste buen trabajo. Muchas gracias, maestro. Está completo en cuanto a estructura, lo desarrollaste bien, sí lo supiste interpretar, lo explicaste todo. Y pues la verdad es que sí, o sea, digo, si David está de acuerdo, podrían de tomar de ejemplo
el suyo para los que todavía falten de presentar. Digo, eso ya dependerá de él, pero o sea, la verdad es que es el trabajo más completo. Bueno, de los más completos, porque sí, hay otros que sí, de verdad, también van bastante bien. Pero, o sea, ahorita de los que van presentando, la verdad es que sí podrían tomarlo de referencia. Maestro, yo tengo una duda, una pregunta para el compañero David. Adelante. David, ¿no investigaste qué le pusieron qué tenían las terapias de infusión? El contenido, pues, o sea, ¿qué ponían ahí? ¿De Porque los yo, de mira, Sonora? sí, porque yo Ah. creo, bueno, yo tengo mi percepción, pero Ujú. de los pacientes que se pusieron mal, ¿no? Que fallecieron, creo. Sí, efectivamente, en el artículo que publicó la COFEPRIS, déjenme al ratito lo busco y se los comparto, no menciona tal cual fue el producto que se les aplicó, únicamente menciona que fue terapia intravenosa con sueros vitaminados. Entonces, podemos ya inferir que pues fueron algunas vitaminas, sabemos que ahorita está de moda el Dextrevit, entre otras, y pues en sí tal cual el problema por el cual se originó la pues lamentable muerte de los pacientes fue una mala calidad en la higiene de la manipulación de los catéteres, el personal comía mientras estaban aplicando las punciones, entonces la verdad en cuestión de higiene sí era muy careciente esa clínica. Porque bueno, mi teoría o mi manera de pensar es que pudo más ocasionar eso que el medicamento estuviera caducado, o como dices tú que dijiste, todo estaba estéril, porque pues va en la vena, ¿no? Entra al torrente sanguíneo. Así es. Y yo siento que por ahí fue, ¿no? Porque... Así es correcto. Sí, Y ajá, como no dijeron qué cosa fue, pues también ahí está... pues en ahí está controversia, ¿no? oculto algo importante, porque no sabemos en realidad qué le pusieron. Si le dijeron voy a poner una vitamina y le pusieron otra cosa, o la vitamina estaba caducada, o el equipo no reunía las condiciones. Yo digo porque si tú dices, si hablamos de que comían ahí en esa área, o no sé, pues estaría muy contaminado, ¿no? El medio ambiente. Claro. Porque en nuestras casas, pues nosotros vamos a poner sueros a los domicilios, ¿no? Así es. O sea, y no, le vas a poner un suero vitaminado y no, ¿qué te diré? Pues vigilas todo tu entorno, limpias, haces tu asepsia, haces tu punción, tu fijación y vigilas y tú sabes que a los 20 minutos pues va a haber una reacción, Claro. o sea, porque va dentro de una vena. Sí, totalmente. Y eso es mi duda, ¿no? Si no sabemos Sí, qué le pusieron, pues no, yo digo que como tal dice el cual maestro, en el artículo, debido a que se identificó que la causa tal cual por la que se presentó esta incidencia en los pacientes fue la mala higiene, tal cual. Ya no se indagó tanto en cuál fue el producto, porque si el artículo no lo menciona cuál fue, únicamente indica que fueron soluciones vitaminadas, no menciona ni la marca, ni qué tipo de fármaco fue, únicamente se menciona que fueron yo soluciones, siento que, pero... ¿te escucho? yo siento que fue algo que no estaba bien. O sea, Sí, ese es mi punto de vista. definitivamente. Sí, claro, Y no es tanto totalmente la correcto. higiene, ¿no? Pero bueno, está bien. Eso era todo que quería comentar. Gracias. ¿Alguien más tiene otra duda, pregunta? Bueno, pues ya agregándole ahí, si alguien tiene dudas, preguntas, les puedo apoyar con mucho gusto, pues con sus protocolos. La verdad, igual, o sea, estoy igual que ustedes aprendiendo, ¿verdad? Pero pues de que estamos echándole ganas. Si alguien cree que puedo apoyarle en algo, pues con mucho gusto, ahí está mi contacto en el grupo y pues me pueden mandar mensaje y en lo que pueda yo les puedo apoyar. Sí, gracias, compañero. Y no se pongan Dextrevit. En general no se pongan así para aligerar los vitaminados. Vale, o sea, no es que no funcionen, o sea, es que simplemente se prefiere más que la absorción de vitaminas, pues sea a nivel entérico, porque obviamente tienen cierto, pues digamos, cierta vida útil y no todas las ocupamos. Y si metemos un multivitamínico y no tenemos como que la suficiente adhesión o tropismo hacia alguno en específico, pues no va a tener mucho caso
desde la parte económica hasta la fisiológica, ¿no? Porque pues, así como entra va a salir. Y otras que a lo mejor pueden almacenarse y pues, allí van a generar otras cosas. Entonces, no, así como dato, no se pongan cualquiera porque sí. Y bueno, respecto a lo que preguntaba Julián, está bien. De hecho, esa podría ser otro complemento, otra investigación. Solo que si se dan cuenta, el trabajo de David fue enfocado a la práctica, no tanto a que se le puso. Pero o sea, en general, digo, está bien. Si el compañero está dispuesto a ayudar y aparte igual como que aclarar dudas respecto a su trabajo, pues yo diría que aprovechar. David, apellidos y ya puedes subir tu trabajo. Muchas gracias, maestro. Mis apellidos son Martínez Rubio. Creo que Noemí quería comentar algo. Adelante, Noemí. Respecto a lo que comentaba usted, profe, ¿qué cree que acá en la zona donde yo vivo es mucho, hacen mucho eso de que los médicos recetan vitaminas? O sea, la persona se siente mal y, le faltan vitaminas, pero nunca le mandan a hacer laboratorios, no preguntan nada más, que solamente dicen faltan vitaminas o sea, los mandan a que se los apliquen. Sí, precisamente. O sea, justo la cuestión para vitaminas es que hay que saber identificar el déficit, saber cuál, y obviamente cuando te van a mandar, pues saber todo lo demás. No dudo que eso no lo sepan los compañeros, pero es que no esté tan a la ligera, porque a lo mejor sí nosotros tenemos el conocimiento en general, ¿no? Enfermería, medicina, laboratorio, química, quien quiera, pues sí tiene el conocimiento de qué va a pasar y todo eso, ¿no? Pero lo que sucede ahí es que muchas veces nada más se coloca y se deja. Pero ¿y si se complica? ¿Y si hace anafilaxia? ¿Y si a lo mejor no evaluaron todo completo? ¿Y qué tal si tiene ahí mal el riñón? ¿Qué tal si tiene una lesión aguda? Pues eso, aparte de que se va a deshidratar, va a generar también pues allí edema. Ahora también, pues entendemos que los multivitamínicos no solo traen vitaminas, ¿verdad? Traen también otros ciertos complementos que muchas veces, por ejemplo, pueden traer, según la presentación, pues también hasta hierro, ¿no? Pero muchas veces es mineral, no es como que la versión que puede predisponer a nivel entérico el cuerpo. O sea, necesita degradarse a ferrotina, perdón, y de allí pues seguir siguiendo su secuencia. Es por eso que es mejor, o sea, en general vitaminas es mejor que sean a nivel entérico la absorción que intravenoso. Eso está reservado a cosas muy específicas y, o sea, digo, no se puede tomar tan así. O sea, es muy diferente si dicen, bueno, le voy a colocar pues, solución nada más porque pues, a lo mejor está deshidratado, cualquier situación así. Pero ya meterse a ponerle más cosas, pues no. Y ahora enfocado al que David investigó, que fue pues referente a la preparación que tienen estas personas, digo, y a uno que cuánto tiempo nos toma, ¿no? O sea, llegan a suceder cosas y cuando se nos llegan a pasar, digo, no lo justifico, pero o sea, pasa que se espera de alguien que a lo mejor nada más fue de viendo. Sí, incluso haga de cuenta que, por ejemplo, lo que hacen mucho es, o sea, dar la receta y ya, o sea, las personas pues buscan, ¿verdad? Alguien para que les aplique el medicamento o el suero. Entonces, yo lo que hago últimamente a raíz de lo que pasó es o sea, aparte de que piden la receta porque ya sabemos que se las da un médico, yo les pregunto si anterior a eso les hicieron algún estudio. Y si me dicen que no, yo les digo, ¿saben qué? Miren, vayan mejor con otro médico, les recomiendo a alguien más y ya les digo, tienen que hacerse estudios, o sea, no nada más es aplicar un suero porque sí. Y ya les comento que pues hay muchos factores que pueden probablemente no favorecer a la salud al momento de aplicar el suero. Entonces yo lo que les recomiendo es otro doctor, otro médico, y les digo que pues tienen que realizarse algún estudio.
no tomarlo tan a la ligera, porque pues anteriormente yo decía, bueno, trae receta, yo le aplico el medicamento, ¿verdad? No hay problema. Pero a raíz de esto, nos hemos dado la tarea de preguntar y sí, muchas veces nada más recetan el suero porque sí, y pues porque dicen ellos que ellos tienen ya experiencia, pero creo que no tenemos rayos X como para saber si realmente sí necesita uno más que un estudio. Aquí sí está muy, muy cañón el ambiente, Doc. Sí, o sea, incluso hay que saber la disponibilidad de cómo se absorben, porque por ejemplo, retomando el hierro, cuando tenemos esa situación y que a lo mejor, pues, no sé, con alguna anemia, que ven que no resuelve, o sea, y dicen, sí, pues si ya le mandé su hierro y todo lo que corresponde, está bien, pero ¿cómo se lo indicaste? Porque el hierro lo suelen mandar con alimentos para que no irrite, ¿verdad? Pero el hierro necesita cierto pH a nivel gástrico para poderse degradar y para absorberse a nivel pues entérico ni se diga, porque tiene que seguir cierta secuencia para ser biodisponible. O sea, por sí solo el mineral no pasa, para que nos sirva tiene que pasar a su forma hemo. Y como es esto, pues a través de ciertas enzimas que lo van degradando, tiene cierta exposición de ciertos óxidos, que pasa de hierro así como tal, a ferrotina y así, ¿no? O sea, diferentes etapas para que pueda predisponerse. Y es lo mismo con estas situaciones. O sea, a lo mejor no vas a predisponer tanto de esas vitaminas, entonces pues no tiene como que mucho caso que las metas. O al revés, a lo mejor sí necesitas una en específico, pero una, y a lo mejor igual su absorción es mejor de manera entérica, o a lo mejor por otra vía. Pero, pues sí, vale. Sí, incluso aquí un médico recetó un multivitamínico y al mismo tiempo fue la Tribe 12. Entonces, era una chica que estaba estudiando en Cruz Roja. Ella aplica el suero y después de aplicar el suero, pues ahí no, o sea, ahí no decía, te esperas tanto tiempo y aplicas, no, aplicas las inyecciones o así, no, sino que nada más le puso así el médico que el suero con el multivitamínico y la Tribe 12. Y esta chica inyectó la Tribe 12 y se puso bien mal la paciente. Se la llevaron hasta Querétaro. Realmente no supe bien, ya no quise preguntar más, pero sí dicen que sí le afectó, porque fue como que Sí, mucha aplicación de vitamina. vitamínico por sí ya te trae complejo B. Y aparte tú le metes otra vez complejo B. Y aparte precisamente no sabes si realmente fue por la reacción como tal del exceso o fue porque pues la paciente simplemente era alérgica a o no lo toleraba. Sí, incluso a esta chica le quitaron su documento. Se lo acababan de dar y lo perdió. Lo Pues, perdió pero pues, o sea, ella siguió las indicaciones de la receta como tal. Y pues al médico creo que no le hicieron nada, pero a ella sí le quitaron su documento. sí, hay mucho riesgo allí. Vale, entonces, digo, nada más esas como que aclaraciones, digo, no apliquen, más bien, a la ligera. Y digo, respecto a la duda de Julián, ahí puede surgir otra investigación, pero, o sea, la de David fue más enfocada hacia técnicas y, o sea, toda la cuestión logística. Entonces, o sea, no aplica tanto. Y pues ya como tal, pues David ya puedes subir tu trabajo. Gracias, profe. ¿Quién más va a pasar ahorita? Profesor, ¿puedo pasar? Doctor, ¿puedo pasar yo? Sí, adelante. Yo tengo una duda, maestro. Eh, pues nosotros también ya culminamos, simplemente pues no podemos hacer bueno, no nos va a dar el tiempo para hacer la aplicación y la intervención. Bueno, más bien la aplicación del instrumento.
Entonces, pues lo que nosotros presentamos la clase pasada, pues en realidad ya llegamos hasta la metodología. Para lo que es el capítulo 4, que sería lo que es los resultados, pues en realidad no podríamos llegar a más. ¿Ahí qué Lo, pasaría? lo tienes que hacer de forma teórica. Entonces hago una simulación o cómo. Sí, o sea, por eso les decía que si David lo permite, podrían apoyarse en su trabajo para que vean. Bueno, O sea, es como que lo tomo de ejemplo porque es el que ya está más avanzado en esa cuestión, pero o pero sea, en realidad él no, discúlpeme, él no hizo como una metodología, fue un poco distinta, ¿no? Eh, la de él fue observacional, o sea, no aplicó así intervenciones directas. Pero o sea, lo que me refiero es pues que en él lo realidad hizo de no, forma teórica la su mía no es, interpretación y sus ajá, análisis. Entonces, o perdón. sea, porque no lo aplicó, o sea, nada más digamos que lo infirió. Ajá, pero pues al inicio de la clase usted nos dijo que íbamos a llegar hasta la aplicación del instrumento. Ajá, Por eso es que realmente utilizamos pues una investigación de esa forma. Entonces no podríamos generar unos resultados o apenas de que me los invente, no tengo ningún problema. no, o sea, de hecho es inventado. Ok, O sea, porque precisamente por la cuestión de tiempo no tendrías la facilidad de aplicar y hacer todo un análisis completo. Entonces, pues sí tendrías como que, si digamos, inventar tus datos para que hagas tu interpretación. ok. Muy bien, muchas gracias. Y antes de que empiece, Aaron, ¿querías decir algo, David? Sí, nada más era para agregarle ahí a la compañera que era en resultados lo que se espera, o sea, lo que yo como investigador tengo planeado o tengo como pensado que se logre pues con mi investigación. Sí, justo porque recuerden que son presuntivos. Es correcto. Nada más era eso. Si gusta puede continuar, compañero. Adelante, Aaron. Ok, nosotros somos el equipo 4 y estamos hablando de la hipertensión arterial. En nuestro título es Hipertensión Arterial, Análisis Científico y Propuesta Terapéutica Integral. Los integrantes están descritos aquí. Este es nuestro protocolo de investigación. Hablamos qué es la hipertensión arterial y cómo se define la hipertensión de 130 a 80. Perdón, sí, 130 a 80 miligramos por de mercurio. Este es nuestro informe académico y empezamos con nuestra introducción, que el abordaje de la hipertensión arterial es la práctica clínica contemporánea que no puede reducirse de una manera, perdónenme, no traigo mis lentes, voy corriendo. Ok, el abordaje de la hipertensión arterial es la práctica clínica contemporánea que no puede deducirse solamente a una mera respuesta empírica frente a cifras tensionales elevadas. Debe construirse como un objeto de estudio de rigor que exija el método científico. Según la perspectiva de Yolanda Castal, el método se define como el modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos etimológicos. El término elude el camino hacia el conocimiento y esa es nuestra introducción. Luego seguimos con la fase 1, que es la definición y planteamiento del problema, que es la hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica frecuente que en muchos casos no es diagnosticada ni tratada adecuadamente. Y vemos bajo la lente científica qué es lo que está, y hay un autor que se llama Borg, que es citado por Castán y habla del resultado de la hipertensión. Ponemos una orden, un determinismo, una perspectiva acerca de la presión arterial de 140 a 90, y hacemos unas preguntas de investigación sobre cuál es la eficacia comparativa de los diferentes fármacos y la reducción en la resistencia vascular sistémica y la protección de órganos blancos.
seguimos adelante y llegamos a la formulación de la hipótesis terapéutica, que es la integración del problema, que la alta frecuencia de hipertensión arterial en adultos de la población general asociada a factores de riesgo modificables. Seguimos con algo de protocolo y luego llegamos a preguntas generales y a premisas particulares, a las deductivas, a la recopilación de datos y análisis en guías y soluciones farmacológicas, una tabla comparativa de las intervenciones farmacológicas basadas en evidencia, y tenemos las IECAS, las ARAS, los calcioantagonistas, diuréticos, tiacídicos, los beta-bloqueadores. Y vemos de dónde sacamos nosotros nuestra información, que es del SPRINT, o el sistema de SPRINT, que es del Systolic Blood Pressure Intervention Trial. Y ponemos que la meta de cada individuo es de 120, etc. Y tenemos, bueno, es que todos son resoluciones de las soluciones farmacológicas, el estilo de vida según la rueda de Wallace, la teoría, aplicando la teoría de la rueda de Wallace en las intervenciones no farmacológicas, que la teoría, la deducción, la hipótesis, como por ejemplo utilizar la dieta DASH o Stop Hypertension, etc., operación de conceptos, observación de la recogida de datos, interpretación, análisis de datos, generalidades, empíricas y deducción. En la fase 6 tenemos la confrontación de los datos, que tenemos la productividad, la refutabilidad, las conclusiones y generalizar de los resultados. Estoy pasando todo lo que nosotros tuvimos que estudiar, para después dar el planteamiento como el doctor nos pidió, que por ejemplo, ya ponemos aquí, después de haber estudiado todo esto, encontramos que es el planteamiento del problema. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, prevalente a nivel mundial, que representa un problema de salud pública en gran magnitud, según la Organización Mundial de la Salud, según WHO 2023, con más de 1.280 millones de adultos que en el mundo lo padecen, con condiciones de diagnóstico y tratamiento, en cifras superiores a 140, 90. Y que se asocia, por ejemplo, al incremento significativo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, daño renal, y desde una perspectiva científica, la hipertensión puede considerarse un problema resoluble, eso que es fácil de resolver. Tenemos las preguntas de investigación acerca de lo que ya se estudió arriba, todas las cosas que tuvimos que estudiar, y este prólogo, aclaramos que este protocolo de investigación se estructura en torno a las siguientes preguntas clave, que fueron las preguntas que ya resolvimos arriba, que cuál es la eficacia comparativa de los diferentes grupos farmacológicos en la reducción de la resistencia vascular sistémica, de qué manera la intervención sobre variables conductuales, dieta, ejercicio, la predictiva de la enfermedad, la hipertensión de grado 1, cómo influye la interacción entre la farmacoterapia y las modificaciones según lo que ya pusimos arriba del estudio SPRINT. Tenemos los objetivos que obtuvimos acerca de lo que estudiamos, que era el objetivo general, que era analizar de manera metódica la hipertensión arterial y la alternativa terapéutica, tanto farmacológica como no farmacológica, en base a evidencia científica, los objetivos específicos, que también está arriba, que es evaluar la eficacia de los principales grupos farmacológicos utilizando el tratamiento de hipertensión, analizar el impacto de las intervenciones no farmacológicas con la dieta y el ejercicio, el control de la presión arterial, entregar los hallazgos empíricos, promover un enfoque terapéutico integral con combinio farmacoterapia y estilo de vida, los variables que tuvimos según el estudio que realizamos, las variables independientes, que fue el tipo de intervención terapéutica, que fue farmacológica, ECA, etc., calcioantagonista, etcétera, que son los beta-bloqueadores, todo lo farmacológico y no lo farmacológico, como fue la dieta DASH, el ejercicio físico, la reducción del sodio. Tuvimos también nuestras variables dependientes, que fueron las que nosotros, según nuestro estudio, obtuvimos que nuestras variables dependientes fueron la presión sistólica, la presión diastólica, el remodelado ventricular izquierdo y la incidencia de eventos cardiovasculares. También logramos entender nuestras variables de control, que fue edad, sexo, comorbilidades, adherencia terapéutica, factores genéticos, la operabilización, que es algo que estaba en el escrito de ayer, que es la presión arterial medida mediante baumanómetro, la ingesta de sodio por miligramo por día, la actividad física, minutos de ejercicios aeróbicos por semana, adherencia terapéutica elevada mediante cuestionarios válidos.
También nuestro diseño de estudio, el diseño adoptado es el tipo analítico, observacional y comparativo, basado en la revisión sistemática de la literatura científica que encontramos y ensayos clínicos aleatorios, que fue el SA. Se utilizaron fuentes de alta autoridad como el National Institute of Health, American Heart Association, European Society of Cardiology y estudios como el SPRINT y AHAT, ¿no? Que eran los que nosotros utilizamos para lo que nosotros escribimos arriba. La población demuestra que nosotros tuvimos nuestro escrito o nuestra investigación fue la población objetivo, que estaba compuesta por adultos diagnosticados con hipertensión arterial, con énfasis en aquellos con hipertensión de grado 1. Aunque el estudio no define una muestra específica, se basa en datos de cohortantes amplias utilizadas en ensayo clínico como el SPRINT, que incluyó a más de 9,000 pacientes. Los criterios de inclusión y exclusión varían según el estudio que nosotros tomamos como fuente, pero en general incluía a adultos mayores de 18 años con presión arterial elevada y de enfermedades terminales concomitantes. La relación de datos, pues nosotros recopilamos en el National Institute of Health, American Heart Association, European Society of Cardiology, Organización Mundial de la Salud, WHO, estudios clínicos sobre el SPRINT, el AHA y el LIFE. Los instrumentos utilizados que nosotros utilizamos fueron los artículos científicos, guías de práctica clínica y bases de datos biométricas como NSBI y The Lancet. El procedimiento consistió en la selección de estudios relevantes de la extracción de datos en eficacia terapéutica y análisis comparativo de los resultados según lo que yo pude escribir y anotar. El análisis de datos, que también se nos pide en el escrito que nos dieron, el análisis de datos se centró en comparar los mecanismos de acción en la eficacia clínica y efectos secundarios de los principales grupos farmacológicos. Se construyó una tabla comparativa, que está en la tabla comparativa acá abajo, los diuréticos, cisiádicos, bloqueadores, para el estudio SPRINT, el estudio DASH, para lograr nuestro objetivo, que era el análisis de datos, todo nuestro análisis de datos, y nuestra coherencia de integración, que también la incluimos, que fue el protocolo de investigación mediante la coherencia metodológica que utilizamos en el planteamiento del problema, hasta las conclusiones. La hipótesis terapéutica, que se valida mediante evidencia empírica sólida, que esta es el escrito que se tiene que interpretar, y etc. Y luego al final nosotros tenemos nuestras referencias bibliográficas de Lancet y revisión, que fueron 10 páginas donde nosotros sacamos toda la información, nuestro equipo. Y eso es, en la parte final es, a partir de aquí, del planteamiento del problema, es cómo nosotros fuimos dividiendo todas las opciones que se nos presentaron en la rúbrica. Pero para entenderlo tendríamos que leer todo el análisis que nosotros tenemos, que hicimos como protocolo de investigación acerca de qué es la hipertensión y toda la formulación que esto conlleva. Es todo este material y luego al final ya nada más aclaramos los puntos últimos que se nos presentó en la rúbrica que se nos dio ayer. Ay, voy a decir que es muy largo, pero es que pues así fue como lo entendimos. Pero bueno, ¿sí me escuchan? Sí, compañero, muy completa tu investigación. Vale, está bien. Vale, ese igual está bastante completo. Más que protocolo, siento que fuiste a hacer más una revisión sistemática por tu modelo y por cómo lo fuiste aplicando, pero la verdad es que está bastante bien. De hecho, si se acuerdan, vimos también bueno, no vimos las revisiones sistemáticas como tal, pero sí vimos algunos estudios que se basaban como que en estas técnicas, que era hacer la revisión de evidencia ya existente. Pero básicamente sí, está bastante completo su trabajo. A lo mejor nada más ahí habría de complementar un poquito respecto a los fármacos. O sea, me refiero a lo mejor profundizar un poquito más las comparaciones respecto a los efectos según su mecanismo de acción. Porque, o sea, si recuerdan, no podemos utilizar, por ejemplo, los IECAs con los ARAs combinados, porque pues básicamente es el mismo mecanismo, ¿no? Pero a lo mejor si lo comparas con diuréticos, a lo mejor tanto tiacídicos como de ASA, o a lo mejor lo que son los betabloqueantes o los inhibidores de canales de calcio, pues a lo mejor ahí podrías
ver, a lo mejor hasta podrías sacar algo extra respecto a los efectos secundarios, ¿no? O sea, por ejemplo, los betabloqueantes, pues recuerden, van a inhibir pues la contractilidad porque van a bloquear precisamente esos receptores. Pero pues también a lo mejor podrían aplicarlo con los calcioantagonistas, porque si a final de cuentas tú bloqueas la entrada de calcio a lo que es ese tipo de músculo, pues también vas a afectar a corazón, ¿no? Porque recordamos que al cabo es músculo y que necesitan los músculos para pues contraerse, pues la entrada de calcio. A lo mejor ahí podrías tener otro poquito más de oportunidad para expandir tu investigación, pero, o sea, Como en general enfocarnos a la está, farmacología, ¿no? ajá, porque básicamente es lo que tú me planteaste, pero, o sea, realmente está Sí, sí. bastante completo y está bien tu trabajo, ¿vale? Apellidos y ya lo pueden subir. Recuerden que lo suban Sí. todos. Ajá, sí. Uno por uno, ¿verdad? O sea, no solo lo subo yo, sino cada uno de mi equipo. ¿Sí? Es Hernández Sánchez, Leslie, sí, Leslie, Hernández Sánchez, Leslie, Arisa Beltrán, Me lo repites. Arisa, ¿verdad? sí, Arisa Beltrán, Sí. Hernández Sánchez, Leslie, Román Tejeda, Nayeli, Román Tejeda Nayeli, y Antonio, no, perdón, Ramírez Ramos Fray. Román Tejeda. Román Tejeda, sí, Nayeli Guadalupe, Ajá. y Ramírez Ramos Fray, Antonio. Sí. Son nada más ustedes. Sí, 4. 4, sí. Gracias. Vale, entonces, súbanlo. Recuerden anexar su nombre. O sea, aparte de que va en la portada, que en los comentarios anexen cada uno su nombre completo, por favor. Sí, gracias. Vale, yo creo hasta aquí. Y continuamos mañana con los que faltan. Vale, nada más recordatorio que los que ya presentaron no es necesario que vuelvan a conectarse al resto de las sesiones, pero o sea, pueden hacerlo si gustan. Enterado, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta sobre mi trabajo. Ya ve que yo también agregué ahí el consentimiento informado. ¿Tengo que subir el protocolo y el consentimiento, o nada más el protocolo? Lo tienes anexado, bueno, lo tienes en tus anexos, ¿no? Está en el Sí, documento. el consentimiento lo hice como un documento aparte, pero igual lo puedo agregar ahí al mismo documento. Al mismo documento, por favor, en tus Va. anexos. Va, muchas gracias, profe. Buenas noches.